bien, chicos, continuando con la retroalimentación, vamos a ver en donde dice verificando el aprendizaje. En el nivel básico. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué la palabra creación se escribe con C? Muy bien. Hemos recordado y hemos visto varias reglas acerca de la C. Y una de las reglas nos decían cuando terminan con ción, se va a escribir con C. Entonces ahí colocamos porque termina con ción. 2. ¿Por qué la palabra división termina con S? Y ahí nos dice, porque proviene de la palabra terminadas en SOR. Eso lo hemos visto en la última regla acerca de la letra S, que cuando sus afines terminaban en SOR, estas palabras se escribían con S. Es por eso que división se escribe con S. 3. Explica por qué la palabra invención se escribe con C. Porque proviene de la palabra, colocamos terminada en ción. ¿Ya? Vemos que invención termina con ción y es por eso que su terminada en ción. Vamos a completar. Porque proviene de la palabra terminada en ción. 4. ¿Por qué la palabra invasión se escribe con S? Ahí nos dice porque proviene de la palabra y nosotros colocamos terminada en SOR. 5. Explica por qué la palabra dirección se escribe con C. Ponemos porque proviene de la palabra terminada en ción. Muy bien, vamos a la número 6. Marca con un aspa la respuesta. Cruces, lápices y jueces se escriben con C porque, y nos dice, A. Sus plurales de las palabras que terminan en Z. Muy bien, vimos en una regla de la C que si sus plurales, si la palabra terminaba en Z, sus plurales se van a escribir con C. Y justamente eso es lo que nos dice la alternativa A. Son plurales de las palabras que terminan en Z. Entonces, esta respuesta sí es verdadera. Se puede marcar con X, pero vamos a ver las otras alternativas. ¿Terminan en ésimo? No, no terminan en ésimo. ¿Terminan en cito? Tampoco terminan en cito. ¿Inician con prefijo sub? No inician con ningún prefijo sub. O son adjetivos terminados en osa. Tampoco. Cruces no terminan en osa. Entonces la única respuesta correcta es la A. 7. Palabra que se escribe con S. Muy bien. Vamos a ver qué palabra se escribe con S. Dijimos, por ejemplo, en la letra A nos dice florecilla, pero no sabemos si se escribe con S o con C. Hemos dicho que cuando termina en silla o todo lo que es diminutivo siempre va a ir con la palabra S, con la letra S, perdón. Entonces, con la letra C, C de casa. Todo lo que termina en diminutivo va a ir con la letra C de casa. Entonces, florecilla, vemos que es un diminutivo. Ahí tiene que ir la letra C. Entonces colocamos C. En la letra B, amorcito. Amorcito es un diminutivo también de la palabra amor. Entonces también seguimos colocando la letra C. Vamos ahora a la letra C. Hermosísima. Hermosísima ya no es un diminutivo. Eso lo vimos en la regla de la letra S. Y dijimos que las palabras que terminan en ésima, ésimo, esas palabras se tienen que escribir con S. Y justamente acá tenemos una palabra que termina en sísima. Entonces acá sí se escribe con S. Ahí colocamos S en ese espacio que está ahí. D. Piececito.
Piececito también es un diminutivo. Así que cuando escuchemos siempre que es diminutivo, se debe escribir con C. Avecilla. Avecilla, al igual que las otras palabras, es un diminutivo. Entonces vamos a escribir con C. Muy bien, ahora la respuesta a la 7 entonces es la letra C, porque es la única palabra que se escribe con S. 8. Envidioso, ocioso, amoroso, se escribe con S porque todas estas palabras terminen en oso. Y nosotros mencionamos una regla, que cuando terminen en oso, osa o uso, esas palabras se van a escribir con S. Entonces, en la letra D nos dice, son adjetivos terminados en oso. Entonces marcamos la D. También nos sale en la B, son adjetivos terminados en osa, pero en este caso no terminan en osa, sino terminan en oso. Es por eso que estamos colocando la alternativa D. 9. Palabra que se escribe con C. Ahora nos pide una palabra que se escriba con la letra C. A. Lindísima. Lindísima termina en ísima. Cuando las palabras terminan en ísima, se escribe con S. Ahí vamos a escribir en ese espacio la S, no la C. S. B. Altísimo. Altísimo termina en ísimo. Ísimo se escribe con S. Colocamos S ahí. C. Carísimo. Carísimo termina en ísimo y termina en S. Colocamos la letra S. Peruanísima. Peruanísima también termina en ísima. Colocamos la letra S. Seguimos colocando la letra S. Último, décimo. Décimo termina en cimo. Y habíamos dicho que cuando hay esa terminación, se escribe con C. Entonces ahí sí colocamos con C. Esas fueron una de las excepciones que habíamos visto en el uso de la regla, que las palabras décimo y décima no se escribían con S, sino se escribían con C. Es por eso que vamos a colocar la letra C en la E. La alternativa de la 9 es la E. 10. Atentísima, riquísima y agilísima se escriben con S porque terminan. ¿En qué terminan estas tres palabras? Terminan en la palabra ísima. Entonces colocamos la alternativa C porque terminan en ísima. Nivel avanzado. Explica las respuestas para las siguientes preguntas. Explica por qué la palabra ilusión se escribe con S. Muy bien. La palabra ilusión se escribe con S porque termina en ción. Entonces colocamos porque termina en ción. 12. ¿Por qué la palabra depresión se escribe con S? Colocamos otra vez. Porque proviene de la palabra terminada en ción. 13. Explica por qué la palabra oración se escribe con C. Colocamos porque proviene de la palabra terminada en ción, pero ese ción lo vamos a colocar con C de casa. Eso lo encontrábamos en la regla número 3 del uso de la C. 14. ¿Por qué la palabra agresión se escribe con S? Colocamos porque proviene de la palabra terminada en ción, pero ponemos ese ción con S. 15. ¿Por qué la palabra aprobación se escribe con C? Colocamos porque proviene de la palabra terminada en ción. Ción ahí lo escribimos con C también. En este caso de ción, si bien es cierto, hay dos casos. En el uso de la C, nos dicen que cuando termina en ción, pero acá nos decía en la regla número 4, en el caso de la C, en la letra C, nos decía que siempre cuando sus correspondientes afines terminaban en do, dor, to y tor. Por ejemplo, aprobado. Su otra palabra de aprobado, su correspondiente es aprobación.
Entonces, esa palabra aprobación, ¿con qué se escribe? Se escribe con C, porque la palabra antes, su correspondiente, era aprobado. Y aprobado termina en do. Cuando termina en do, dor, to y tor, esas 4 palabritas, es que vamos a escribir su correspondiente con la letra C. Cuando son las otras palabras, sus aprobados, por ejemplo, en la regla 4 del uso de la S, tenemos la palabra profesor. Profesor no termina en to, tor, ni do, ni to. Termina en sor. Entonces, esa palabra como termina en so, su correspondiente que es profesión, sí se escribe con S. En esos casos sí. En lo que es el uso de la C, solo tenemos cuatro excepciones, ¿no? Solo hay 4 palabritas que te tienes que acordar con el tema de si terminan en ción. En el caso de la S ya son todos los demás. Continuando en la página 83, la número 16. Seguimos en el nivel avanzado, estamos en el nivel avanzado. Marca con una X la respuesta. No se escribe con S. Lindísima termina en ísima. Y cuando termina en ísima, sí se coloca la letra S. Arrogancia termina en ansia. Las palabras que terminan en ansia, encio, uncio, se escriben con C. Ahí colocamos C. Perezoso termina en oso. Las palabras que terminan en oso, osa o uso, esas palabras se escriben con S. D. Semifinal. Habíamos visto que cuando hay prefijos, o sea, van antes de la palabra, que empiezan con super, semi y una palabra más que era sub. Esas palabras se escriben con S. Y en este caso empieza con semifinal. Entonces colocamos la letra S. Curiosa. Curiosa termina en osa. Entonces ahí colocamos la S. La única palabra que no se escribe con este es la letra B. 17. Palabras que se escriben con C. Ahora lo contrario. Transmisión. Transmisión termina en ción y esta sí se escribe con S. Profesión. Profesión termina en ción, pero su correspondiente es profesor. Y dijimos que profesor cuando termina en or van en S. Tensión. Tensión también se escribe con S. Obsesión también se escribe con S porque viene de la palabra obsesivo. Y Ivo no está en las reglas de F, sino está en las reglas de C. Es por eso que se escribe con S. E. Dirección. Dirección viene de la palabra correspondiente director. Y dijimos que cuando termina en tor, to, do y tor, sí se va a escribir con C. Entonces colocamos la letra E, marcamos la E. 18. Palabra que se escribe con S. Tenemos protección. Protección termina en ción y su correspondiente es protector. Protector termina en tor. Es por eso que sí se escribe con C. División. División termina en ción, pero su correspondiente es diviso. Entonces, esta palabra diviso no termina en do, tor ni tor. Es por eso que se va a escribir con S. Bendición. Bendición también termina en ción, pero su correspondiente es bendecir. Y ir tampoco es ninguna de las palabras de do, tor. Es por eso que también lo vamos a escribir con C. Población. Población termina en ción. Y su Bien, en población su terminación es dor. Poblador. Poblador sí está dentro de las palabras de las cuales íbamos a escribir con C. Entonces colocamos ahí C. Chicos, en bendición su correspondiente era
bendito. Y terminaba en la palabra to. Es por eso que lo escribimos con C. Aprobación, su correspondiente es aprobado. Y aprobado termina en do. Entonces también se escribe con C. La única palabra que vamos a escribir con S es la palabra división. Colocamos ahí y marcamos B, división. 19. Señala la palabra que se escribe con C. Muy bien. Ágil, agilísima. Termina en ísima. Las palabras que terminan en ísima se escribe con S. Caro, carísimo. También termina en ísimo. Cuando termina en ísimo se escribe con S. Paz. Tenemos paz y termina en Z. Hemos dicho que cuando terminan en Z, sus plurales, que es en este caso paces, se van a escribir con C. Entonces ahí escribimos paces. Ponemos la letra C, C de casa. Semicírculo. Semicírculo sí se escribe con S. ¿Por qué? Porque empieza con el prefijo semi. Entonces ahí colocamos la letra S. Graciosa. Graciosa termina en osa y osa también se escribe con S. Por último, la número 20. Alternativa que presenta palabra incorrectamente escrita. Cariñosa está correctamente escrita porque termina en osa y se está escribiendo con S. Rapidísimo termina en ísimo y también está correctamente escrito porque termina en ísimo. Camioncito. Camioncito termina en ito y es un diminutivo. Cuando son diminutivos se escribe con C. Felices. Felices ahí está mal escrito. Felices es el plural de la palabra feliz. Y feliz termina con Z. Y hemos dicho que cuando vamos a pasar a sus plurales, vamos a escribir con C, no con S. Es por eso que está mal escrito. Y superdotado. Superdotado, adelante está un prefijo que es super. Y ese prefijo debe de ir con S. La única palabra mal escrita ahí es la de felices. Bien chicos, hemos terminado con lo que es el uso de la C y de la S. Más rato se le va a estar viendo su práctica para que resuelvan también su tarea. Nos vemos.